ver con la formación de los contratos, conforme se llama el 452 del Código Civil, ¿no es cierto? Que prácticamente es un vértice en virtud del cual surgen determinadas formas contractuales, las que son solemnes, incluso las denominadas o las que caen en el campo de los contratos innominados, ¿no? Donde hacemos, digamos, uso y abuso de la denominada autonomía de la voluntad o la libertad contractual. Ya lo habíamos analizado anteriormente, pero analizamos algunos elementos de a poco para ver los efectos jurídicos que estos generan, la lógica y consecuencia jurídica que la aplicación de tal o cual elemento genera, así como la trascendencia de este efecto, ¿no? Analizando, como habíamos visto en la anterior clase, incluso un momento anterior, cuando habíamos hablado de la voluntad real, la voluntad declarada, y sobre todo cuando habíamos hablado largo y tendido en la anterior clase de la generación del contrato, ¿no es cierto? Es decir, aquel acuerdo previo, aquellas charlas preliminares en virtud de las cuales surge un interés. Sobre el interés surge la posibilidad de satisfacer una necesidad. Con la satisfacción de esta necesidad va a surgir la obligatoriedad de suscribir un acuerdo entre partes, el cual sea obligatorio o vinculante entre las partes justamente que asisten a la conformación de este contrato, y sobre esa lógica se va a ir adelante con un fenómeno contractual conocido en nuestra realidad como suscripción de contrato o contrato propiamente dicho. Ahora, analicemos, una vez que hemos hablado de la generación del contrato, de esas charlas preliminares, si se quiere, hablaremos de la oferta. A ver, la oferta, clases y caracteres. Obviamente, en cualquier momento vamos a hacer la consulta a cualquiera de los compañeros para tomar en cuenta la asistencia, como ya lo hemos tomado en la anterior clase, ¿no es cierto? El compañero ayudante, el compañero Josué también nos está ayudando con ese detalle. Él también va a tomar la constancia de las personas que participen, ¿ya? A ver, hablemos un poco de la oferta. A ver, desde el momento en que se obtiene conciencia, desde el momento en que surge ese ánimo por parte de una persona, ¿para qué? Para satisfacer algún extremo. El momento que se despierta el interés de una persona para lograr la consecución de un objetivo que obviamente recae en sus necesidades internas, en sus necesidades personales o de repente de grupo, cuando se representa un grupo, ¿no? Ese momento, ¿ya? Es el que debe perfeccionarse con el contrato. Entonces es un verdadero proceso en realidad, ¿no? En algunos casos pasa por primero las charlas preliminares, como habíamos dicho, puede existir las charlas preliminares, como no, hablamos de la generación del contrato en la anterior clase. Pueden surgir estas charlas preliminares como una forma de acercamiento y, digámoslo así, de preacuerdo, y habíamos señalado además que en un contexto mayor, cuando estamos en condiciones de suscripción de contratos de orden internacional, ¿no? O de orden donde se juegan muchos millones, estos preacuerdos, la generación del contrato como tal, la forma de generación del contrato, los preacuerdos, charlas preliminares, incluso son oficiales, hemos dicho, ¿no? Con representantes de un otro lado, incluso con staff de profesionales, técnicos y demás, que tratan de viabilizar la consecución de una relación contractual, obviamente equilibrada, tratando cada extremo de jalar hacia su lado, para de esta manera llegar a una relación contractual favorable a sus intereses, ¿no? Lo cual obviamente no significa que va a ser absolutamente favorable, siempre hay un toma y daca, ¿no es cierto? Es un criterio más o menos lo que ocurre en la transacción, que ustedes ya han debido ver en Civil 1. La transacción es un dar, pero también recibir, es un soltar un poquito la cuerda para llegar a un acuerdo que genere un espacio de acercamiento y en mérito a ello se pueda suscribir un acto jurídico, esa es la lógica, ¿no? Entonces, es un verdadero proceso el tema de la oferta, que puede surgir en primera instancia o que puede pasar por las charlas preliminares, y otros casos puede ocurrir de manera directa, ¿no? Surge este proceso de formación del contrato mediante la consecución, si se quiere, de dos partes. La oferta por licitación y la aceptación. La oferta, aceptación. La oferta, que en resumen de cuentas no es otra cosa que una invitación, ¿no? Es una policitación, como dice la doctrina.
muchos, policitación. A ver, pondremos algunos conceptos que nos interesan acá. La oferta surge tiene, podemos mejor lo ponemos así, tiene dos partes, ¿ya? Tal. Por un lado tenemos la oferta como tal, también denominada policitación, ¿ya? Invitación, ¿ya? A ver, invitación, ¿dónde está? Ya. La invitación que no va a ser otra cosa que la declaración de voluntad unilateral, ¿ya? Declaración de voluntad unilateral de una de las partes a otra parte o a muchas partes con el fin de concluir un determinado contrato. Reiteramos, es la declaración de voluntad de una de las partes a otra parte o partes, ¿no? ¿Ya? Que tiene un fin, el cual es concluir con la determinación de un contrato. Analicemos un poquito los términos. Oferta, policitación, invitación. Técnicamente no podemos decir que son sinónimos, pero para materia de derecho de contratos, evidentemente son criterios muy cercanos. Porque la oferta como tal no es otra cosa que una invitación, ¿no? ¿Y por qué decimos policitación? Porque la oferta como tal no está en primera instancia destinada solamente a una persona, no lo está, ni tampoco está destinada solamente a un determinado grupo de personas. En esencia puede surgir aquella circunstancia en virtud de la cual esté destinada a determinada calidad de personas. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos un anuncio en el periódico, de repente ahora está más de moda meterlo en el Facebook, ¿no es cierto? En el market, el Facebook Market, creo que se llama el espacio, no estoy muy seguro. Pero cuando tú... Marketplace, muchas gracias, compañero. Cuando tú metes ese aviso, digamos que tú buscas, a ver, por decirles un ejemplo, buscamos un profesional experto parvulario para un niño de un año a 2 que no puede todavía articular palabras que ya debería hacerlos para su edad, ya. Entonces, obviamente, si bien esta policitación, ¿ya? Esta oferta, esta invitación, está abierta para todos, en los efectos jurídicos y en la posibilidad de suscribir un acuerdo, un contrato, así sea verbal, de repente es lo que más se utiliza en ese tipo de lógica contractual actual y moderna, como son las redes sociales, ¿no es cierto? De repente en esa lógica no vas a poder contratar, por ejemplo, a un abogado, ni tampoco a un arquitecto, ¿no es cierto? Tampoco será un médico, tal vez el médico tenga cierta idea, pero lo que vas a buscar es un profesional parvulario, ¿no es cierto? De repente una persona que esté interiorizada, de repente un médico pediatra especialista en esta área, de repente, podrá ser. En esa lógica, entonces, la oferta, que es también una policitación, una invitación general, se reduce a un grupo específico de personas en mérito al interés que pretendas sopesar, el interés que pretendas, digámoslo así, coberturar, la necesidad que justamente surja y que debas tú satisfacer por efectos del interés personal que surge por parte de ¿quién? Del oferente, de aquella persona que ofrece, no tanto del ofertante. Ahora pongámonos del otro lado de la moneda, el ofertante. Por ejemplo, lo que a todos nos ha ocurrido y en algún momento yo estimo cuando ustedes sean profesionales también les va a ocurrir. Uno está atento a las publicaciones en el periódico, ¿no? Generalmente salen ahí de estudios jurídicos que solicitan abogados junior, empresas que requieren abogados recién egresados para realizar gestiones en diversas instituciones públicas. Incluso salen convocatorias ya cuando estás 2 o 3 años de abogado, puedes ir a trabajar a juzgados, de repente si te gusta esa vida, o tratar de postularte para ser secretario de un juzgado y demás cosas, ¿no?
Entonces nosotros estamos ahí atentos a esa invitación, a esa policitación, a esa oferta que surge en algún momento por un medio de comunicación masiva, pero que técnicamente aún no genera efectos contractuales porque supone que tú cumplas determinados intereses, determinadas condiciones a los efectos de viabilizar tu eventual contratación. ¿No es cierto? Por eso es que hace un momento decíamos que en algunos casos surge con las charlas preliminares y en otros surge de manera directa el tema de la oferta. Analicemos cada una de estas circunstancias. ¿Cuándo surgirá, digamos, las charlas preliminares? Cuando de repente, un ejemplo para que se entienda mejor, una empresa desea contratar los servicios de un abogado junior, y así le ponen a veces los anuncios, ¿no? Para realizar trámites en el CEPREC, por decirse, ¿no? Que ahora es el Servicio de Registro de Comercio antes de la Funda Empresa. Entonces, ¿qué pasa? Tú conociste de esta oferta, esta policitación o invitación, y entonces sugieres o presentas tu hoja de vida con los antecedentes y de repente incluso compañeros de tu promoción van a presentar, ¿no es cierto?, esta hoja de vida, esta intención de querer trabajar. ¿Y qué va a surgir en esa lógica? ¿Qué es lo que surge, compañeros? Inmediatamente va a haber una selección de currículums, ¿no? Y van a decir, a ver, este parece bien, parece bien, parece bien, listo. Y en la parte que ha hecho la oferta para una eventual situación contractual referida a un trabajo, en un contrato laboral, va a proceder a la citación de ellos y va a haber lo que generalmente ocurre en la empresa privada, una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista donde tú de repente vas a dar a conocer tus virtudes, te van a analizar por diversos aspectos, incluso en la forma en que te puedes referir, tu conducta. En las entrevistas prácticamente desde que ingresas al lugar de entrevista te están evaluando. De repente a muchos no les gusta gente soberbia, gente tan segura, de repente buscar un equilibrio. Y bueno, varios factores que toman en cuenta. ¿Quién va a tomar en cuenta? El ofertante, ¿no es cierto? La persona o el grupo de personas, o la sociedad, la empresa, de repente el estudio jurídico, en el ejemplo, ¿no? Que ha ofrecido o ha mandado esta invitación o policitación de manera general. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tratarás de vender, como se dice vulgarmente, tratarás de vender tu charque, tratarás de venderte tú como imagen, como persona, y en función de la posibilidad de satisfacer un perfil que ya lo tienen, pero que no te lo van a contar, ¿no es cierto?, es que tú puedas de repente ingresar a trabajar ahí. Entonces tenemos ahí lo que hemos conocido en la anterior clase como parte de la generación del contrato, las charlas previas, ¿no? Y de repente estas charlas previas todavía no se definen, de repente tú has logrado una buena aceptación en el tema de la entrevista y entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a volverte a convocar y decir, muy bien, usted ha sido seleccionado, venga y firmamos un contrato. Y de repente tú lees el contrato y no te parecen algunas cosas. Y dices, no, un segundito, no me parece esta parte, quisiéramos mejorar la situación. Y de repente eso ya ingresa en un tema de charlas preliminares que pueden de repente dar curso a que se constituya el contrato o tal vez alternativamente que se desestime la contratación de una persona. Aquí se aplica plenamente en materia contractual eso que dicen, ¿no? Porque realmente en la puerta, sacándole el pan del horno se quema el pan. Muchas veces es así, sobre todo en ese tipo de relaciones, cuando en primera instancia has manifestado un interés muy considerable, pero en segunda instancia de repente quieres modificar algunos términos que te han parecido un poco abusivos en su momento, luego los has reflexionado y quieres modificarlos. Ahí ya se te cae el tema, ¿no? Y tienes que manejar mucho esto porque es una forma de justamente dejar sin efecto la relación contractual que generalmente es muy utilizada y muy empleada, lamentablemente es un error craso que cometen los jóvenes profesionales cuando están incursionando en esto de las relaciones previas o lo que llaman charlas previas, es decir, aquellas reuniones de coordinación para la suscripción de un contrato, ¿no? Tratar de posicionarse en una postura, pero respetar esta postura hasta el final de la consecución del contrato. No generar mayores aspectos que no hayan sido consignados en la primera reunión. Por ello, siempre se aconseja en el manual de trámites y contrataciones que manejan diversas instituciones internacionales, centros de conciliación internacional, es que propongas una suerte de pliego petitorio de entrada, una circunstancia que genere
un espacio de conocimiento y confianza recíproca, en mérito de la cual la contraparte conozca qué es lo que quieres y sobre qué puntos va a vertir la negociación, no pudiendo posteriormente tú alejarte de estos puntos, porque obviamente va a ocasionar una hecatombe, un eclipse, una catástrofe en la relación contractual, que va a derivar obviamente en que no te contraten. Es de lógico nomás, ¿no? Eso en cuanto a un proceso de contratación cuando estamos hablando de las charlas preliminares. Pero cuando surge la oferta y se efectúa de manera directa, por ejemplo, estamos en presencia de aquellas convocatorias que, a ver, un ejemplo de nuestro medio, por ejemplo, en el tema de las convocatorias para secretarios de juzgados, ¿no? Para lo que antes se conocía como actuarios, secretarios de juzgado. ¿Surgirá una charla previa? Es la pregunta. Pues no surge. Simple y llanamente van a sacar la convocatoria, es pública para todos los profesionales que deseen presentarse. Muchos jóvenes profesionales se presentan. En su momento, hace ya más de 15 años, yo también me presenté, tuve la suerte de ser elegido. Y directamente es examen, evaluación de méritos, nota, y en función de la nota, elección en las salas departamentales de los vocales. Actualmente, salas departamentales, ¿no? Antes eran vocalías del tribunal, vocalías de la Corte Superior de Distrito. Y entonces ahí eligen y dicen, muy bien, Rodrigo se va a juzgados laborales, Juan se va a juzgados civiles, Roberto se va a juzgados penales, Marianela se va a juzgados administrativos, a ver qué más, Fernando se va a juzgados de familia. O sea, no existe esa posibilidad de acercamiento con tu futuro empleador que no es otro que el Consejo de la Magistratura, y que tú digas, perdón, pero a mí me gusta más materia familiar que laboral, yo quisiera irme a familia. No hay eso. Entonces, la posibilidad de una charla previa se reduce, pero en su mínima expresión. De repente, para el tema juez, digamos, ¿no? Cuando hay una elección o convocatoria para juez, hay una entrevista, un examen oral. De repente, por ese lado, puedas manifestar tu posición y decir que tienes una formación más especializada en tal o cual área, pero ni siquiera eso determina que en su caso puedas ir a tal o cual lugar. Es en función de las posibilidades del cargo que esté, digamos, vacante, y además de la posibilidad real que tú quieras, de que tú quieras trabajar, ¿no? No hay posibilidad de escoger, no hay posibilidad de decir, perdón, pero haremos una charla previa, haremos una generación de contrato, haremos reuniones de coordinación. No existe eso. Entonces, en esos casos, la oferta ha sido directa, ¿no es cierto? Y de igual forma, la elección de los posibles contratados va a ser directa. ¿Me entienden? Entonces, no hay esa posibilidad. En estas dos lógicas, ¿no? En una hay charlas preliminares, en otra no hay charlas preliminares de manera directa, pero en ambos se repite esta oferta por licitación o invitación, que no es otra cosa que la declaración de voluntad de una de las partes a la otra o a varias partes, con el fin de concluir una determinada relación contractual. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Por favor, si tienen alguna duda, alguna circunstancia que deseen aclarar, por favor, me interrumpen nomás. Perdón, creo que alguien me está escribiendo, no. Bien, entonces, eso por el lado de la oferta, ¿no? A ver, en principio se debe tener en cuenta que sin el consentimiento del aceptante no hay contrato. Por lo tanto, la sola oferta, mis amigos, no produce ningún efecto, ni para el oferente ni para el aceptante. Es de lógica, ¿no? Porque si tú has ofrecido la posibilidad de contratar, por ejemplo, a una enfermera, digamos, que tú tienes una persona de tercera edad en tu domicilio y quieres contratar a una enfermera especializada en cuidado del adulto mayor, y de repente la oferta que tú realizas en tu aviso señala un importe que no es muy apetecible a las profesionales de esta área, obviamente que nadie le va a interesar contratar contigo porque no le conviene, ¿no es cierto? Porque de repente tiene mejores opciones laborales en otros campos. En esa lógica, entonces, la oferta como tal surtirá efectos jurídicos. Entonces, obviamente que no va a surtir. Por eso se dice, y es una máxima del consentimiento como elemento de formación del contrato, que en principio se debe tener en cuenta, y muy claramente, que sin el consentimiento del aceptante, no hay contrato. Por lo tanto, de lógica consecuencia, la sola oferta como tal no produce ningún efecto jurídico.
jurídico, ni para el oferente ni para el aceptante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar esto para no olvidarnos. La sola oferta no produce efectos jurídicos ni para el oferente ni aceptante. Me acuerdo cuando estaba estudiante universitario en primer año, sabes, todavía se veía la materia de derecho romano, ¿no? Y teníamos un profesor que lo vi hace un par de Sigue años. viendo esa materia, doctor. Sí, ¿no? Creo que como historia de Bolivia ahora es, ¿no? Como No, sigue siendo derecho romano e historia derecho de romano, Bolivia. historia de Bolivia, ¿no? Antes era exclusivamente romano. Y era una materia que solamente analizábamos el latín, todo era latín, era complicada la materia. Como decían algunos, era la materia para borrar a los de primer año. Y evidentemente que lo hacía de gran manera, porque la mayoría del curso, la mayoría de las clases eran en latín. Y bueno, tenía un profesor en ese entonces, muy apreciado amigo, además colega, que bueno, no lo veo hace un par de años ya, esperemos que esté bien, ya tenía sus añitos encima, el doctor Torrico, Fernando Torrico era. Y él nos enseñaba una doctrina al respecto, justamente, sobre la oferta, ¿no? Nos decía, la oferta sí produce efectos jurídicos, porque una oferta directa a una persona y luego una no consecución de la oferta puede dar lugar a un resarcimiento por daños y perjuicios. Bueno, era mi profesor, yo comenzando a estudiar Derecho tenía que creerle, ¿no? Pero en la aplicación práctica, mis amigos, una oferta como tal, mientras no se perfeccione mínimamente con las denominadas charlas preliminares que hacen a la generación del contrato, las cuales se encuentren documentadas y que además generen un espacio de daños y perjuicios. Me explico. Que, por ejemplo, te hayan citado para unas charlas preliminares donde tú debas contratar a un auditor, a un arquitecto. De repente tienes un especialista, un perito, para justamente obtener resultados concretos para mejor viabilizar tu posición a los efectos de generar la relación contractual, que hayan supuesto erogación de dinero, ¿no es cierto? En ese caso, sí entramos en esa lógica de que pueda surgir de repente algún efecto jurídico justamente en relación al desprendimiento económico que ha supuesto el llevar adelante estas charlas preliminares. Pero eso es de manera muy excepcional y obviamente hablando de aquellas relaciones contractuales en las cuales se maneja un enorme caudal económico, espacios grandes de resolución de conflicto, de repente contratos muy fuertes, hablando en lo económico. En ese caso podría generarse algún efecto jurídico excepcionalmente sobre los daños y perjuicios que ha generado la no contratación de determinada empresa cuando se le ha solicitado la pertenencia de alguna erogación de su parte, ¿no? La cual estará sujeta, obviamente, a una clasificación y un reconocimiento por parte de la autoridad jurisdiccional para que en su momento pueda disponerse la pertinencia o no de los daños y perjuicios que supuestamente se hubiera generado por efectos de las charlas preliminares o de repente por efectos del momento de generación del contrato a los efectos de una oferta y charla preliminar consecutiva. ¿No ven? Pero eso es muy excepcional, no estamos hablando de la regla. La regla nos dice, en concreto, que sin el consentimiento de las partes, sin el consentimiento de la parte que técnicamente debería aceptar esta oferta, no existe contrato. Y si no hay contrato, automáticamente no se producen efectos jurídicos ni para el oferente ni para el aceptante, ¿no es cierto? Entonces, por regla general, el efecto jurídico y la relación obligacional que surge entre ambas partes justamente va a emerger de la suscripción del contrato. En tanto y en cuanto no lleguemos a una condición de suscripción como tal, hablando de un contrato común y corriente entre personas directas, personas naturales, sin la participación de expertos, una relación, digámoslo así, una generación de contrato por charlas preliminares, en esa lógica, obviamente, la obligatoriedad, la vinculatoriedad de la relación contractual va a surgir justamente a partir de la suscripción del contrato y las cláusulas que éstas versen. Entre tanto, la regla es esa. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos de clases de ofertas. Clases de ofertas. A ver, vamos a hablar de la oferta imperfecta.
Caramba, ya no se ve esto. Dame un segundito, por favor. Ahí no se ve. La oferta imperfecta. Y paralelamente también vamos a ver la oferta perfecta. ¿Ya? A ver, primero que nada, veamos la oferta imperfecta. Esto lo vamos a bajar acá. Ya. La oferta imperfecta. Ya nos dice algo su nombre, ¿no? Ya podemos un poco tener la idea de qué es lo que ha pasado. La oferta imperfecta, mis amigos, es aquella oferta que se realiza sin todas las condiciones, ¿ya? Sin los detalles del contrato, sin que se precisen las condiciones en virtud de las cuales va a generar el contrato, va a generarse el contrato como tal. ¿Y por qué decimos imperfecta? Porque supone que debe llegar a un momento de perfección cuando justamente se limen estas dudas, cuando estas dudas sean zanjadas de manera idónea y las partes contratantes conozcan de manera cierta y cabal qué es lo que van a realizar y cuál es la relación contractual, así como los efectos jurídicos. Entonces, reiteramos, ¿no? Es aquella, la oferta imperfecta es aquella que no tiene las condiciones o detalles del contrato totalmente definidos. ¿Ya? Ahí estamos en una oferta imperfecta. Obviamente, esto supondrá que las charlas preliminares cobren mayor interés, ¿no ven? De lógica. Porque en virtud a ello, se va a lograr concretar o no la relación contractual. Entonces es importante esta parte porque, aunque no lo conciban así, distinguidos amigos, la oferta en la mayoría de los casos implica determinadas condiciones que no necesariamente están señaladas en el extremo de comunicación o citación o policitación, como habíamos señalado, que no es otra cosa que la oferta. Por ejemplo, en la prensa se puede anunciar la venta a mejor postor, ¿no es cierto? Vendo a quien ofrezca mejor precio, digamos, de una moto, un auto. Vendo en condiciones ventajosas. Vendo a la primera oferta seria, a veces sale, ¿no? Ese tipo de ofertas no produce ningún efecto jurídico, ni para el oferente ni para el aceptante, obviamente, ¿no? Porque está abierto totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, y vemos muchos avisos, ¿no? Se vende, por decirlo así, computadora, un Core i3 en medio uso, que tiene tales y cuales condiciones técnicas, ¿no? Marketplace, como decía la compañera, hay mucho de eso, ¿no? Pero ¿qué te dicen? Precio a veces no te ponen, o te ponen un precio diferencial, dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así. O dicen a mejor postor, o solamente comuníquese inbox solamente personas serias, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En este caso la oferta es imperfecta porque justamente no nos señala condiciones y detalles del contrato totalmente definidos en el sentido de que no sabemos, por ejemplo, el precio. Segundo, no sabemos las condiciones de garantía, si es que va a surgir una garantía o de repente directamente no la hay, ¿no ve? De repente no va a surgir la suscripción de un contrato como tal, sino va a ser una venta directa de manera verbal y por tanto arriesgando tu capital que pretendas invertir, que generalmente es la lógica en Internet, ¿no es cierto? Y bueno, entonces estamos en una condición un poco de indefensión por parte del aceptante, que obviamente en esta lógica, una vez más lo reiteramos, no va a producir ningún efecto jurídico, ni para el oferente ni para el aceptante, en tanto y en cuanto no se defina la transferencia como tal y no se haya procedido a la disposición de patrimonio, tanto por parte de quien ofrece como por parte de quien compra. Disposición patrimonial, ¿a qué nos referimos? En el ejemplo de la venta de una moto, por ejemplo, ¿no? Ya, me ha ofrecido la moto, me ha dicho que tiene un kilometraje interesante, que es una moto relativamente moderna, la está vendiendo en $8,000, cuando su precio en el mercado y directamente 0 kilómetros oscila entre los 15,000 de repente, y paralelamente con la depreciación y demás, el
su precio comercial ya en el mercado fuera de casa estará en un promedio de 10.000 a 9.000. Entonces, 8.000 me parece de repente un precio razonable. Revisarás la moto, verás las condiciones, ¿no? Y te dirán, así está, pero está despintado, así le estoy ofreciendo. Pero su asiento está muy gastadito, así le estoy ofreciendo, ¿no? Extremos que obviamente no te los ha dado a conocer en su momento. A eso nos referimos con una oferta imperfecta, cuando las condiciones, los detalles, sobre todo de aquello sobre lo cual se va a contratar, no están totalmente definidos, no son claros, y entonces surge un espacio de indefensión, ¿ya? Un espacio que genera desconocimiento por parte de quien pretende adjudicarse el bien objeto de oferta, ¿no? En mérito a las condiciones y detalles que hacen al objeto sujeto a transferencia, transacción o aquel objeto del contrato. Que se me entienda bien, por favor. Entonces, la lógica en este caso es que la consecución del acto como tal va a estar sujeto, obviamente, a que la persona interesada, el que desea aceptar la oferta, se encuentre totalmente convencido de que es lo que le compete, es lo que le conviene, porque si no fuera así, directamente va a desechar, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me ha ocurrido, hemos ido a comprar con algunos amigos computadores, los notarios siempre estamos renovando computadores, ¿no? Y un colega me dice, Rodrigo, acompáñame, hay un muchacho en el Alto, me ha contactado por Facebook, por Marketplace, justamente, y me han dicho que vaya a tal lugar, no me acuerdo dónde hemos ido en el Alto, pero me he dicho, voy a tener un internet del amigo que lo estaba cerrando, ¿no? Y mira, los computadores que me estaba ofreciendo son de un calibre muy interesante, el precio también está no más razonable, estoy yendo con un muchacho que conoce de computadores, pero te pido me acompañes, por favor, creo que tenía cierto reparo, de repente algún temor de que algo le pase. Entonces hemos subido en su auto, hemos ido entre 4 personas. El muchacho, el técnico, revisó y de las 5 computadoras que quería comprar este colega notario, 3 estaban relativamente buenas en condiciones, pero 2 no estaban en condiciones como para prestar servicios en una notaría, ¿no? Donde evidentemente hay un caudal significativo de trabajo y obviamente las máquinas sufren esa presión. Entonces, el colega le dice al muchacho que le puede comprar las 3 en el precio que se había quedado. Y es que en realidad la oferta que estaba haciendo por Marketplace decía que eran computadoras que estaban en muy buen estado, de muy buen uso, seminuevas y otro tipo de condiciones, ¿no? Pero no decía, por ejemplo, que tenía ciertas condiciones que no estaban muy adecuadas, ¿no? Que estaban con ciertos defectos, algunas cositas. No los dijo, los escondió, cosas que descubrió el técnico. En ese caso estamos en una oferta imperfecta, porque las condiciones y detalles no estaban totalmente definidas, las condiciones de las máquinas no estaban definidas, los detalles del contrato iban a llegar a un acuerdo. Entonces el amigo, el colega, le dijo, te compro las 3 al precio que hemos acordado, y el muchacho dijo, no, ya no, porque yo quiero vender las 5 como bloque, como un entero. No por partes, porque si usted me compra las 3, estas 2 ya no voy a poder vender. Entonces llegamos a un acuerdo, yo te puedo aumentar algo por las 3, pero esas 2 no me interesan, para mí sería comprar basura. Y fue un toma y daca, ¿a qué llegó? A que simplemente diga, muy bien, entonces lo dejamos aquí, todos tranquilos, sigue tu camino y yo el mío. Y no se llegó a concretar el tema, ¿no? Entonces, notemos acá que una oferta imperfecta, y a eso voy, generalmente condiciona de manera profunda y a veces la hiere de muerte a la futura relación contractual. Es decir, que una oferta imperfecta, en resumen de cuentas, esconde condiciones, ¿ya? Y además, al no detallar aspectos que tienen que ver con la relación contractual, de lógica consecuencia, además de esconder condiciones, ¿no? Genera un estado de incertidumbre, el cual nos lleva a coincidir en lo siguiente, que puede surgir un momento en el que directamente se proceda a la suscripción del contrato previo acuerdo de partes, o de repente pueda significar el fracaso de la relación contractual, justamente porque no se ha arribado a feliz puerto, no ha habido coincidencias de las partes contratantes, y de lógica consecuencia, entonces, se ha dejado de lado la posibilidad de suscripción del contrato por una oferta imperfecta. Entonces, una oferta imperfecta, estamos en esas dos circunstancias. Una es que evidentemente no conocemos condiciones, no conocemos detalles, bajo ese velo de dudas,
sobre el cual se inicia la posible relación contractual, ¿no es cierto? Surge la posibilidad de que se concrete o no se concrete, ¿ya? Bien, ahora veamos la oferta perfecta. La oferta perfecta es aquella que reúne todas las condiciones, ¿no? Que reúne todos los detalles del contrato, consecuentemente hace surgir la obligación para el oferente. Eso hay que tomar muy en cuenta. Reúne condiciones, además detalles del contrato. En este caso, evidentemente, surgen obligaciones del oferente. ¿Ya? Es una oferta perfecta porque obviamente aquí no tenemos ese margen, digámoslo así, de duda que teníamos en la oferta imperfecta. Todo lo contrario. Aquí tenemos la figura clara, las condiciones totalmente detalladas. Los detalles del contrato se encuentran plenamente plasmados, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, hace surgir una obligación para que el oferente que obviamente ha manifestado su oferta, su invitación, ¿no? Que ha señalado la posibilidad de realizar una invitación como tal, ¿no? Debe mantener la oferta porque de lo contrario sería una oferta que caería en una burla, ¿no es cierto? Entonces, aquí, cuando ha surgido una oferta perfecta, las condiciones y detalles deben ser respetados por quien ofrece. Aquí entonces hablamos del artículo 455 del Código Civil. ¿Ya? A ver, alguien que quiera ganarse participación hoy, léanos el 455. ¿Quién me está siguiendo? Se le está siguiendo, doctor. Adelante, el 455. Cualquier persona que me ayude, por favor. Artículo 455. La oferta y la aceptación. Plazo. 1. El contrato se forma desde el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la parte, salvo pacto diverso u otra disposición de la ley. Parágrafo segundo. El oferente debe recibir la aceptación bajo la forma y en el término que hubiese establecido o que sean corrientes según los usos o la naturaleza del negocio. Perfecto, gracias. De lo cual colegimos, distinguidos amigos, que estamos en presencia de una oferta perfecta, aquella en virtud de la cual se reúnen condiciones, detalles del contrato. En lógica consecuencia, al haberse ofrecido condiciones y detalles expresos, específicos, entonces entramos en una dinámica en virtud de la cual no podemos luego desdecirnos, ¿no es cierto? Como decía el 455, ya la oferta tiene que ser cumplida a cabalidad conforme se ha ofrecido. Las condiciones y detalles deben ser respetados absolutamente. A ver, vámonos con un ejemplito. Por ejemplo, en aquellos contratos que son generalmente contratos de adhesión, ¿no es cierto? Los contratos de crédito bancario, por decirlo algo, ¿no? Es el ejemplo típico en este tipo de contrataciones para explicar de mejor manera la oferta perfecta. Cuando nosotros asistimos a una institución financiera a los efectos de viabilizar un crédito, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nosotros nos informamos, ¿no? ¿Cuál de las instituciones va a tener el crédito más accesible? De repente, ¿cuál tiene la tasa más conveniente? De otros extremos, ¿no? Condiciones de pago, circunstancias en mérito en las cuales se van a realizar las contrataciones, algunas que son más duras con el tema de la garantía, otras que no tanto. Y son una serie de factores. Pero cuando nosotros decidimos la suscripción de un contrato, ¿qué hacemos? Viabilizamos la posibilidad de la suscripción del contrato de crédito mediante un oficial de crédito, el cual, después de hacer un análisis y de colectar una serie de documentos para posteriormente trasladarlos a una comisión de admisión de créditos que generalmente se maneja en casi todos los bancos, ¿no es cierto?, procederá a viabilizar el crédito y en mérito a esta condición se va a suscribir un contrato, donde generalmente no vas a tener posibilidades de objetar prácticamente nada, lo que en doctrina se conoce y lo que hemos visto como el contrato de adhesión. También algunos denominan contrato formulario, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy? La oferta en cuanto a la
posibilidad de suscripción del contrato de crédito es clara para ti. Si te han dicho 7.5 de interés o 11.5, pero mejores condiciones de pago, o de repente una tasa, una TRE, ¿no? Una tasa, es la tasa variable de un 0,2, conveniente, no es mucha la variación. Y te han ofrecido esto, ha habido una oferta de un servicio bancario, de un servicio financiero, en tales condiciones, ya que posteriormente con el contrato te diga, no, no había sido un 7.5, había sido un 8. No es a 5 años plazo, es a 3. Ya entraríamos en el plano de la oferta imperfecta, que como les dije, tiene esa gran posibilidad, ese gran margen de que el contrato como tal se caiga justamente porque no se han respetado condiciones o las condiciones y detalles del contrato no estaban totalmente definidos. No, otra cosa significaría que se cambian las condiciones. En cambio, en una oferta perfecta, el banco en este caso debe respetar la oferta que has realizado al público en general, ¿no es cierto? Esa solicitación, esa invitación general o oferta que justamente ha atraído al público general, a la ciudadanía, para contratar con esta institución. Entonces, bajo esas condiciones, obviamente debe respetarse plenamente. Y si no se respeta, es pues una burla, es un engaño, que podría caer incluso en el margen de una eventual estafa. Y tú, como usuario de los servicios financieros, tienes los canales incluso para generar una reclamación de orden administrativo ante la ASFI. ¿No es cierto? Entonces, en esa lógica, ¿no ve? La burla que pueda surgir por esto debe ser totalmente dejada de lado. No puede surgir esa burla, debe haber un respeto pleno a los detalles, a las condiciones. Y al respecto, hay incluso jurisprudencia en varios países que nos señalan que el oferente debe mantener su oferta por un tiempo prudencial, mientras el aceptante o los eventualmente aceptantes no comunican al oferente la voluntad de aceptar el contenido de la oferta. Por ejemplo, ¿no? Y manejémonos un poco en el ejemplo para que se entienda. Han debido escuchar a comienzos de gestión, hay ofertas, ¿no? Dice el aguinaldo de Ecofuturo, luego hay otros, ¿no? Que la tasa variable más grande del mercado, o algunos servicios que dicen, ve ahorrando para tu aguinaldo a fin de año, se aperturan una suerte de cajas cajas de ahorro a plazo determinado, a plazo fijo, ¿no es cierto?, para que tú vayas ahorrando y supuestamente te ofrecen un mejor interés que en una caja de ahorro convencional. Entonces, estas ofertas no son incólumes en el tiempo, no siempre están habilitadas. Generalmente van a ver a fin de año porque saben las instituciones financieras que la gente tiene un importe adicional por efectos del aguinaldo. Entonces, en ese margen de utilidad, digamos, y de circulante que existe en la sociedad, aperturan condiciones medio, entre comillas, favorables, ¿no? En algunos casos dicen, ve ahorrando para tu aguinaldo, el aguinaldo Ecofuturo, por ejemplo, ¿no? Que estuvo tan de moda este fin de año. Entonces, incluso el Banco Central, ¿no? Ofrece bonos, ¿no es cierto? Y dice, compra bonos, el banco te valen por un año, al fin de año vas a cobrar y vas a recuperar 6, 7%, 8% de interés. Es la lógica con que se maneja. Pero esta oferta como tal no está, digámoslo así, vigente todo el tiempo. Son determinados márgenes de espacio de tiempo en medio de los cuales se debe llegar a una consecución de la relación contractual como tal, ¿no? Eso nos decía, eso explicaba la doctrina que les acabo de mencionar, que la oferta como tal surge, pero no necesariamente debe mantenerse incólume en el tiempo. La oferta puede y además debe tener un espacio de vigencia en cuanto a tiempo se refiere, incluso en la posibilidad de contratación de un profesional, incluso en la posibilidad de contratación de servicios, incluso en la posibilidad de venta o compra de un inmueble, ¿no? Si no te va bien con la venta de un inmueble, ¿qué haces? Retiras la oferta, ¿no? Y dices, bueno, esperemos que mejore el servicio o mejoren las condiciones económicas del país para que en su momento, si hay algún interesado, podamos vender el bien que estás sujetando a venta. Un claro ejemplo de esto, no hay tantas ofertas que en internet, en el periódico y en otros medios de circulación, en los cuales se evidencia nomás que hay bienes y una serie de servicios y profesionales que ofrecen sus servicios y salen constantemente en oferta y algunos aparecen, otros desaparecen, es parte de ello, ¿no? Pero ¿a qué nos vamos? Que cuando se ofrece algo en concreto
con cláusulas totalmente definidas, con detalles de la contratación claramente señaladas, surge, y esta posible pregunta de examen, mis amigos, surge obligaciones por parte del oferente. Quien ofrece se reata obligacionalmente a las condiciones y detalles señalados en la oferta. En mérito de lo cual, ante un posible incumplimiento de estas condiciones previas, estos detalles ya determinados en la oferta, puede sobrevenirse un proceso por daños y perjuicios, de lógica consecuencia, porque se entiende que estamos en una condición de incumplimiento de la oferta, en esencia, hablando de una oferta perfecta, ¿no? Donde se conocía claramente los extremos, ¿ya? A ver, ahora hablemos de las circunstancias en medio de las cuales aparece la oferta perfecta. Se trata de una, a ver, cuando hablamos de una oferta perfecta, ¿ya? Cuando esta surge entre personas que están presentes cara a cara, digamos así, face to face, como hablan generalmente, ¿no? Mientras el aceptante no manifieste su voluntad de adherirse a la oferta, técnicamente la obligación aún no surge para el aceptante. El oferente en este caso, cuando existe una oferta entre presentes, ¿no? Puede retirar la oferta hasta incluso el momento anterior en que el aceptante pueda manifestar su consentimiento, ¿ya? Puede retirar. El momento en que el aceptante manifiesta su consentimiento, su querer contratar, conforme una oferta perfecta, ya surgen obligaciones de ambos lados. En tanto y en cuanto no surge esta intención directa y cabal de aceptar esta oferta, el oferente puede incluso retirar la oferta. Expliquémonos como siempre con un ejemplo para que se entienda mejor. Yo estoy ofreciendo pagar $2,000 al profesional parvulario que venga y se encuentre y se quede todo el día con mi hijo enseñándole a mejor vocalizar, pero yo necesito condiciones específicas, por un profesional que tenga mínimamente formación en grado de maestría, por ejemplo, que tenga una experiencia profesional de más de 5 años en esta lógica, que de repente tenga un horario de trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, son las condiciones en las cuales yo estoy poniendo para contratar. A contraprestación yo ofrezco una remuneración mensual de $2,000, lo cual supone que son casi 14,000 bolivianos. Y bueno, es mi oferta. Y además quiero contratar por 6 meses. De repente nadie cumple las expectativas, nadie tiene maestría, nadie tiene los 5 años. Y está un tiempo mi oferta en el éter. O sea, redes sociales, sean periódicos, incluso hay, ¿no?, algunos canales radiales, ¿no?, algunas radios que hacen ofertas de servicios. Está un tiempo en el éter. Resulta que nadie viene, y hasta que un conocido, un amigo ve el anuncio y dice: hermano, estás pagando $2,000 por un profesional en este sentido, pero mira, hay un profesional muy interesante que trabaja en este kinder que está en La Saavedra, que se llama Rinconcito de no sé qué tanto, no me acuerdo el nombre. Y él, por ejemplo, hace este tipo de prestación de servicios. Lo único que tienes que hacer es llevar a tu menor todos los días, desde las 9, 8 de la mañana hasta el mediodía, y él te va a hacer el servicio por 300 bolivianos al mes, digamos. Y entonces te das cuenta, ¡ah, caramba! Y justo cuando estás tú a punto de liberarte o de técnicamente revocar la oferta, ¿no?, puede surgir el interés y decir: señor, he visto su oferta, yo cumplo plenamente, quiero contratar con usted. Entonces, en la doctrina, sobre todo internacional, la colombiana, la española, cuando surge una comunicación oficial del interés por efectos de una oferta perfecta, con detalles y condiciones claramente señaladas, técnicamente ya surge una vinculatoriedad entre partes, es decir, la obligación recíproca de partes, justamente sobre lo que se ha ofrecido y las condiciones en virtud que han surgido este ofrecimiento. Con esta respuesta formal ya surge una primera vinculación que puede generar incluso daños y perjuicios.
En nuestra realidad, evidentemente, estamos un poco alejados de esta circunstancia porque obviamente el juez te va a pedir pruebas y elementos probatorios cabales, ¿no? Lo que llaman medios de prueba concretos que haya surgido la relación contractual. Manejamos otra lógica. Aunque técnicamente, por lo que habíamos leído hace un momento, el 455, daríamos a entender de alguna forma que surge la relación obligacional en el momento en que la oferta está aceptada por un profesional o por la persona que desea justamente contratar en ese sentido y que además conoce a cabalidad las condiciones y detalles del contrato porque estamos hablando de una oferta perfecta, ¿no? Puede surgir esa circunstancia, pero hasta antes de ese momento oficial en el cual se manifiesta la intención inevitable, irrefutable, inequívoca de que una persona desea contratar por efectos de una oferta perfecta, ¿no? El oferente puede revocar y decir, ya, perfecto, hermano, no sabía ese detalle, lo voy a llevar a mi hijo. En este momento retiro el anuncio, ¿no? O lo retira o de repente... simplemente le pones ese anuncio, no vendido, le ponen, ¿no? En el marketplace, o ya no se encuentra disponible, algo así pone, ¿no? Y listo, con ese simple anuncio que genera efectos jurídicos, ya no habría esa oferta como tal, y de lógica consecuencia, ya no habría las condiciones para conocer a detalle justamente los efectos de esta oferta perfecta. ¿Se entiende, no es cierto? Hasta el momento previo se puede levantar la oferta. Si surge una comunicación obligacional, si surge una comunicación oficial, técnicamente ya surge una vinculatoriedad. ¿Cómo se maneja este tema, sobre todo en el área del comercio actualmente, que es tan dinámico por esto de las redes sociales, el internet y de, bueno, los correos electrónicos? Por ejemplo, ofrecen tal condición, tales circunstancias, detalles para la contratación de determinadas circunstancias, servicio, venta, lo que fuere, por internet. ¿Cómo lo oficializas? Respondiendo oficialmente, ¿no? Y el señor, yo me llamo tal cosa, evidentemente soy interesado y quiero comprar, listo. En la doctrina internacional, en la jurisprudencia internacional, ¿no? Existe mucho de esto y hay una cabida interesante a esto. Yo estimo que en un futuro no muy lejano estas circunstancias también se van a producir en nuestra realidad, ¿no? Porque es parte de la convivencia, digámoslo así, de las partes en cuanto a una relación contractual. Y bueno, pues tenemos que estar a la par, nos estamos adecuando poco a poco y es parte de todo este desarrollo y la implementación de nuevos mecanismos, ¿no es cierto?, nueva tecnología, como son los instrumentos digitales. Bien, eso hemos hablado de la oferta entre presentes. ¿Y qué pasa entre ausentes? Cuando una persona no está en una plaza, en un lugar donde técnicamente se va a realizar la consecución del contrato, sea de materia comercial, civil o lo que fuere, esa oferta se debe mantener por un lapso de tiempo más o menos prolongado, donde se brinde la posibilidad al eventual aceptante a que justamente conozca la oferta y pueda manifestar su voluntad, pueda manifestar su querer de contratar. Porque si el oferente retira la oferta de manera abrupta, puede ocasionarse daños y perjuicios y se aplicaría la misma sanción que se da en las charlas preliminares, ¿no? O sea, la posibilidad de un proceso por daños y perjuicios. Pero a ver, un poquito desmenuzaremos esta parte con un ejemplito. Entre personas ausentes, se entiende que no tenemos un contacto directo, no hay el face-to-face que les decía hace rato, ¿no? Personas ausentes. Yo señalo una oferta como tal. Tengo una respuesta específica, pero en esta respuesta me dicen, yo me encuentro, por decirles, en China, de repente yo quiero contratar para la importación o comercialización, o de repente para que sea mi capacitador en un centro de aprendizaje de importación, bueno, hay tantos centros de aprendizaje, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas que hay en el Alto, sobre todo han surgido ahora como honguitos en todo lado, ¿no? De repente yo quiero contratar a un capacitador internacional, un experto, y este experto, que de repente es boliviano, pero por efectos del comercio exterior en el cual desarrolla su actividad profesional, no se encuentra actualmente en Bolivia, nos dice, muy bien, yo cumplo a cabalidad, estoy de acuerdo con las condiciones, pero yo voy a estar en Bolivia en aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Nos dice que la oferta como tal ante ausentes debe mantenerse incólume cuando ha surgido la posibilidad real de un acercamiento
de una condición directa a los efectos justamente de generar un espacio de contratación. Si el espacio de contratación no se concreta, evidentemente estamos en otra lógica y puede surgir aquí la posibilidad de daños y perjuicios cuando ha habido evidentemente un acercamiento oficial, que en nuestra realidad ahora es mucho más sencilla de efectuarla, ¿no? Les reitero, responder mediante un correo electrónico, un correo, un email, ¿no? A la oferta como tal y manifestar oficialmente que está interesado en realizar tal o cual circunstancia ofertada. Ahí ya surge un criterio obligacional para ambas partes, ¿no? A ver, el compañero René Sarco ha levantado la mano adelante, lo escuchamos. Adelante, compañero, habilite su micrófono. Falsa alarma, creo que era. Bueno, bien. Bueno, compañeros, entonces, esa es la lógica, ¿no? Entre presentes, de manera directa, entre ausentes, la obligatoriedad de mantener la oferta en un tiempo determinado, a los efectos de que quien ha manifestado su interés real de contratar, ¿no es cierto? Un interés formal, que además lo ha expresado de manera idónea, entonces no se vea perjudicado. Ante la posibilidad de eliminar esta oferta, cuando ya ha surgido un interés como tal, surge también la posibilidad, como ha ocurrido en las charlas preliminares, de que se pueda demandar por daños y perjuicios a una persona, en este caso al oferente, porque supondrá además la erogación de determinados importes. Por ejemplo, en el ejemplo de esta persona que ha oficializado su participación y que ha dicho que va a estar en 2 semanas, de repente ya habrá contratado pasaje, de repente estadía, de repente la posibilidad de llegar acá, de repente no es en La Paz, es en Santa Cruz, entonces un traslado adicional. Y todo esto puede generar un espacio de erogación económica. Y esta erogación puede derivar, obviamente, en un estado en virtud del cual, o en mérito del cual, si no se cumple la condición del contrato, estamos en condiciones de señalar que ante esta condición incumplida, podemos generar un espacio para la calificación de daños y perjuicios. Entonces, no es simplemente ofrecer y recepcionar las opciones y luego desecharlas cuando estamos en una oferta perfecta, reitero, cuando damos a conocer condiciones y tales concretos, donde surge la obligación inmediata para quien ofrece. ¿De acuerdo, mis amigos? A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, alguna opinión? Les escuchamos, adelante. ¿Nadie? Bien, entonces hablemos en estos minutitos, por favor. Yo les pido, como siempre, unos minutos antes voy a retirarme porque estamos como locos con el tema del Simplu, el sistema del notariado digital. Sí, adelante, compañera Murillo, la escuchamos. Buen día, doctor. Mi duda era solo para aclarar que las consecuencias jurídicas de la oferta solo se dan en la oferta perfecta, ¿verdad? Evidente. En la oferta imperfecta, como no tenemos condiciones y detalles del contrato, no surge obligación todavía, ¿no? Obviamente, en un segundo tiempo, cuando ya las charlas preliminares se hayan concretado y hayan surgido condiciones para las cláusulas, condiciones del contrato, ya surge la obligación como tal. Pero la obligación ipso facto, a momento de que se publica, digamos, la oferta, y esta oferta es perfecta, donde se da a conocer condiciones, detalles, modos, formas, ¿no? Todo lo que se requiere en el contrato, ya surge la condición obligacional solamente para el oferente. Solamente para quien ofrece, no aún para el aceptante. El aceptante en su momento dirá algo. Muchas gracias. No, un placer, un placer. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Bien, creo que ninguna. Tenemos 2 temitas de que hablar violentamente. La anterior semana habíamos dicho que comencemos a ver el tema de la posibilidad de señalar un examen parcial, el primer parcial, para que no estén luego apretados a fin de año, ¿no es cierto? Y les había dicho tentativamente qué fecha pueden sugerir, porque a mí no me gusta imponer, luego me dicen, no, tenemos choque de materias, estamos fregados, y eso trato de evitar, porque nosotros tratamos de ordenarnos en los tiempos. Entonces, tienen la palabra, compañeros. ¿Han charlado algo entre ustedes? ¿Han podido definir alguna fecha tentativa?
¿Cómo hacemos? Doctor, buen día. Sí, adelante, compañero. Doctor, lamentablemente sí, no, tal vez no hemos podido conversar con todo el paralelo. No sé, usted había manifestado que podría ser entre el 22, ¿no? Y algunos de los compañeros también creo que se habían manifestado que sí se podría el fecha 22. No sé si los compañeros están de acuerdo porque usted sabe que estamos ahorita con esto de las materias de semestre, estamos prácticamente con los parciales, ya creo que con los exámenes finales, razón por la cual mi persona particularmente no ha podido participar, pero no sé si los compañeros están de acuerdo para el 22, doctor. Gracias, compañero, muy amable. Entonces están en exámenes, ¿no? Y es evidente, ¿no? Miren, lo que menos me interesa a mí es perjudicar, no es mi estilo. Quienes alguna vez han pasado alguna materia conmigo saben que yo trato de ayudar en sobremanera a los compañeros. No me interesa perjudicar a nadie, todo lo contrario. Mientras ustedes salgan de la manera más idónea, con el mayor puntaje, con algo de suerte y su esfuerzo, de repente con excelencia, para mí es un beneplácito, porque yo sé lo complicado que es luego tramitar el título mediante un examen de grado, una tesis, y mucha gente queda frustrada ahí. Por ello, justamente, es que yo no me hago ningún problema desde adecuar la hora, desde adecuar el horario, y entonces podríamos quedar, por mí no hay problema, para que todos estén libres y no haya excusas, de repente la primera semana de agosto, ¿no? Por mí no hay inconveniente, pero eso sí, para el segundo parcial vamos a tener que apretar un poquito la esclavija y avanzar un poco más aceleradamente, y estaríamos un poquito apretados para el segundo parcial, y el final obviamente ya eso ya tienen que ustedes tomar sus recaudos porque se viene una lluvia de exámenes. No siempre es así todos los años, a fin de año siempre es complicado, pero vamos a tratar siempre de ayudar de la mejor manera. Desde ya el final, como les había dicho, es oral. De repente lo vamos a hacer presencial porque nos están brindando esa posibilidad ahora, el final, el oral. Y todavía de repente este examen lo vamos a hacer virtual para que puedan ustedes incluso apoyarse pues con su material, ¿no? Yo también he sido estudiante, ¿no? Entonces es parte de todo. Y queremos tomar este examen lo más pronto posible, ¿no? Pero sin perjudicarlos, obviamente, para que en la eventualidad de que ustedes no estén en un nivel idóneo, digamos, en cuanto a puntaje, podamos incluso generar un espacio para poder generar un espacio mayor, o sea, una suerte de un examen recuperatorio, no sé, trabajos adicionales. Vamos a ver la manera, ¿ya? Pero les reitero, mi intención no es hacer daño a nadie ni aplazar a nadie, pero eso no significa que no debas esforzarte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar una vez más este tema pendiente. Pueden utilizar el grupo de WhatsApp del grupo, no hay problema por mí, pueden manifestarse ahí, o de repente pueden crear su grupo de WhatsApp específico, individual, alguien puede crearlo, de repente nuestro ayudante, para que ustedes conversen y yo tentativamente sugiero, para no complicarnos con el tema de los exámenes que ahora van a llevar adelante, tentativamente podríamos dar el miércoles 3 de agosto, incluso máximo, pero exagerando ya la nota, el viernes 5. Pero de ahí no tendría que pasar, compañeros. Por favor, ¿ya? Entonces voy a estar atento a la resolución de esta charla entre ustedes. Pueden utilizar el grupo de WhatsApp, les reitero, o si no, creen su grupo. Y coordinen bien, por favor, y nómbrenme un portavoz oficial, o de repente a través de nuestro ayudante, el compañero Josué, pueden comunicarnos oficialmente, pero el siguiente viernes ya definimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado,
El tema del seminario ya está prácticamente definido. Ya estamos terminando los detalles y la publicidad con el doctor Siles. Y yo estimo que a más tardar hasta este día, jueves o viernes, ya vamos a tener nuestro avisito oficial, nuestro cronograma. Va a ser el 20, 21 y 22. Este horario ha sido definido por decanato y las autoridades. Va a ser un seminario presencial, les reitero, en la noche, a partir de las 7 de la noche en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tomen sus recaudos. Va a ser ponderada la asistencia, ¿ya? Vamos a dar, yo pienso que unos 3 o 5 puntitos de repente a los que asistan, ¿de acuerdo? Entonces, desde ya les comunico, 20, 21 y 22 nos vamos a conocer de manera personal en el Paraninfo de Derecho, justamente con esta actividad. Bien. Bueno, mis amigos, como siempre, un gusto, un placer estar con este medio con ustedes comunicado. Muy pronto nos vamos a conocer ya en el seminario la siguiente semana y posteriormente en otras actividades sin duda alguna, ¿ya? Un placer, que tengan una excelente jornada y espero puedan llegar a coordinar el tema del examen. El siguiente viernes definimos. Si no hay una posición clara, vamos a tener que nosotros imponer, no va a haber de otra. Pero más o menos el margen está en esa lógica, del 3 al 5 de agosto como máximo, ¿ya? Tengan un buen día, muchas gracias.